Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali y ya estamos listos para presentarles un nuevo programa sobre el acontecer mundial y sus impactos para México. En esta ocasión revisamos la visita de Estado del presidente de Polonia a México, Andrzej Duda, y toda su importancia para la relación bilateral. Una relación sin duda en ascenso, pero que todavía no refleja las dimensiones de México y Polonia como jugadores clave de su propio entorno regional. Hoy nos preguntamos sobre el posicionamiento internacional de Polonia, las transformaciones estructurales de su economía, así como las claves de la relación bilateral. En la segunda parte del programa, un recuento legislativo de carácter internacional, así como comentarios y entrevistas en materia fronteriza y migratoria. Les pido que me acompañen. A finales del año 1300, Polonia formó una coalición con su vecino, el Gran Ducado de Lituania, llegando a ser el país más grande de Europa durante el siglo XVI, con casi 1 millón de kilómetros cuadrados, desde las orillas del mar Báltico hasta el mar Negro. Empero, una invasión sueca, conocida históricamente como el Diluvio, marcó el final de su florecimiento, costándole 1/4 de su superficie y 1/3 de su población. En consecuencia, a mediados del siglo XVIII nacieron Rusia, Austria y Prusia a partir de los territorios existentes. En 1807, Napoleón revivió un estado polaco, el Gran Ducado de Varsovia, aunque en 1815 fue dividido como consecuencia del éxito de los aliados en el Congreso de Viena. Después de la Primera Guerra Mundial, con la derrota de los imperios alemán y austrohúngaro, así como los conflictos internos de la Rusia revolucionaria, Polonia volvió al mapa de Europa. Sin embargo, el 1 de septiembre de 1939, tras la invasión alemana y posteriormente la soviética, Polonia quedó nuevamente dividida, dando origen a la Segunda Guerra Mundial, en la que murieron más de 6 millones de polacos, de los cuales la mitad eran de origen judío. Concluida la guerra en 1945, su futuro se decidió por la zona de influencia soviética, que estableció ahí un tipo de gobierno comunista, declarándose en 1952 como República Popular de Polonia. En 1980 se formó la Unión de Trabajadores Solidaridad, que luego se convertiría en la fuerza de oposición más importante y numerosa, que 10 años después llegó al poder con el líder sindical Lech Walesa. Polonia sufrió una serie de profundos cambios políticos, sociales y económicos, accediendo a la OTAN en 1999 y a la Unión Europea 5 años después. Tras 89 años de relaciones diplomáticas, el 22 de abril de 2017, Andrzej Duda es el primer presidente de Polonia en visitar oficialmente nuestro país. Polonia, un país colocado al centro de Europa, no puede esquivar su pasado trágico y las lecciones dramáticas de su historia. Con una posición geográfica entre Alemania y Rusia, sellaron su destino como un país altamente codiciado por los intereses geopolíticos de las grandes potencias. Recordemos que Polonia fue desaparecida del mapa político porque su territorio fue dividido entre Prusia, Rusia y Austria al tiempo de conseguir su independencia, o más bien de recuperarla, hasta el año de 1918. Bajo el reto de reunificar a sus territorios que fueron divididos, Polonia pronto se tuvo que enfrentar a los designios de Hitler y de Stalin en épocas de la Segunda Guerra Mundial, cuando Polonia fue invadida en 1939 por la Alemania nazi y el totalitarismo ruso. Embajadora, Polonia siempre ha tenido que estar alerta de los pasos de Alemania y de Rusia, dos países vecinos que han codiciado su territorio y que la han lacerado a través del tiempo. Polonia es un país con historia milenaria. Así puedo decir claramente porque de hecho el año pasado celebramos 1050 aniversario del simbólico bautismo de Polonia que nos unió a Europa Occidental. Y en esta historia milenaria efectivamente estamos ocupando el lugar de Europa Central, que fue tradicionalmente el lugar de paso de Oriente a Occidente, de Occidente a Oriente. En este contexto, pues nuestra historia, se puede decir, fue bastante turbulenta. No voy a remontarme a los siglos muy pasados, pero quizás es importante destacar que en el siglo XIX, justamente cuando México estaba haciendo su independencia, Polonia perdió su independencia. Es cuando desde 1795 hasta 1918, durante 123 años, Polonia desapareció del mapa de Europa.
Conseguimos recuperar la independencia en 1918 y fue la etapa, se puede decir, de la construcción de la nueva Polonia, de la segunda Polonia, una etapa que acabó desgraciadamente con la Segunda Guerra Mundial. Entonces, después de la Primera Guerra Mundial nos llegó la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial nos llegó la época comunista. Por razones de la historia, los acuerdos entre los grandes imperios, la política expansionista de la Unión Soviética de aquel entonces. Polonia, un país donde los elementos del pasado y la memoria se convierten en fuentes de identidad, engendró el movimiento de solidaridad que comandó Lech Walesa, el fundador del primer sindicato libre de la Polonia comunista y primer presidente democrático de la nación, que se convirtió en el artífice de la transformación política de Europa del Este y en el disparador de la caída final del comunismo con el desplome de los gobiernos prosoviéticos de Hungría, Rumania, Checoslovaquia, Bulgaria y la República Democrática Alemana. Con la clara consigna de blindarse del tutelaje ruso y acreditar su posición geográfica como país bisagra entre Europa Occidental y Europa Oriental, Varsovia decidió inclinar el péndulo geopolítico hacia la Alemania integrada a la Unión Europea. De esta manera ingresó a la OTAN en 1999 y 5 años después lo hizo al bloque comunitario. Durante 4 décadas, a partir de 1945, 4 décadas y algo, empezamos o formamos parte del bloque soviético. 1989 es el comienzo de la transición democrática y el comienzo, se puede decir, de una nueva época de la democratización, en la cual nos encontramos ahora justamente en esta etapa de nuestro desarrollo económico y político. Entonces sí, si vemos la historia de Polonia durante esos siglos, se ve claramente que varios imperios, varios vecinos estaban intentando ocupar partes de nuestro territorio o sí efectivamente ocupaban partes de nuestro territorio. Fue una historia turbulenta que se puede decir acaba en 1989 con la transición democrática. Y la transición democrática nos conduce a una etapa totalmente nueva, una etapa relacionada de retorno, se puede decir, a Europa Occidental. Después de más de 4 décadas de la época comunista, hacemos una transformación democrática que nos convierte en país democrático con economía de mercado. Después de 13 años de haber ingresado a la Unión Europea, Polonia dio un salto cuántico en materia política, económica y social. De ser un país asociado y observador, se convirtió en una fuerza decisora. Fue Donald Tusk, el ex primer ministro polaco, quien conquistó la posición europea más codiciada dentro del bloque comunitario como presidente del Consejo Europeo, el asiento que, por cierto, no fue refrendado por el Partido de Ley y Justicia, liderado por Jarosław Kaczyński a la hora de su reelección. Para la Bruselas comunitaria, Varsovia ha tomado mayor peso y talla en asuntos de seguridad y fronteras. No olvidemos su vecindad con Ucrania y su anuencia de establecer una base del escudo antimisiles de la OTAN en el norte del país, aunado al deseo de Estados Unidos de convertirla en el centro de operaciones militares de Europa Central y Europa del Este. Precisamente de este regreso que me habla de Precisamente de este regreso del que usted habla de Polonia al mundo occidental, ahí también se inscribe el ingreso de Polonia a la OTAN en el año de 1999 y 5 años más tarde a la Unión Europea. 2 fueron los objetivos más importantes a partir del año 1989 desde el punto de vista de la política exterior polaca y este retorno al mundo occidental. Garantizar la seguridad. Y esa seguridad se garantiza en el año 1999 cuando Polonia se convierte en el miembro de la Alianza Atlántica y en el año 2004, pocos años después, nos convertimos en el miembro de la Unión Europea. Ambas organizaciones, ambas integraciones, ambas membresías constituyen los pilares fundamentales de la Polonia de hoy. Tanto desde el punto de vista del desarrollo interno del país como desde el punto de vista de la política exterior del país. Dentro de la ecuación europea, Polonia lidera el Grupo Visegrado, este grupo regional que también está integrado por Hungría, República Checa y Eslovaquia.
Un grupo que, si sumamos en conjunto con Polonia todos sus asientos en el Parlamento Europeo, supera a los de Alemania o bien Francia. Recordemos que Polonia es el país más poderoso dentro de este grupo regional, pues además de contar con la sexta economía de la Unión Europea, es la mayor en términos de extensión territorial y de población. Pese a que este grupo, el Grupo Visegrado, busca incrementar su talla y su influencia política y económica frente a diversas negociaciones en Bruselas, las discrepancias y sus grietas al interior se han dejado sentir. Mientras que Polonia busca acercarse o tener como columna vertebral a Alemania, este motor de la Unión Europea, por ejemplo, Hungría se ha acercado más a la política de Vladimir Putin en Rusia. Por cierto, una política de coqueteo que no es bien vista por Estados Unidos ni la OTAN. También hablando de la política energética, hay una diferencia, por ejemplo, entre Polonia y Eslovaquia. Eslovaquia depende al 100% de las entregas del gas ruso. Nosotros, nuestra economía está basada sobre todo en el carbón. Y el gas sí constituye una parte de nuestras necesidades energéticas, pero solo una parte. Entonces sí. ¿Cuánto importan de Rusia? Yo creo que es 40 y pico % de las importaciones del gas. Pero yo creo que más del 80% del consumo energético está basado en el carbón. Pues no es un problema, es un problema para nosotros, pero no es un problema tan grave como, por ejemplo, en el caso de Eslovaquia. O Ucrania, ¿no? La construcción de ese gasoducto no es un proyecto rentable, porque se tienen que poner los tubos en el fondo marítimo. Hay otros gasoductos que pasan por Polonia, otros gasoductos que pasan por Ucrania, y el intento clarísimo, indudable, de Rusia es evadir Polonia, Ucrania y otros países de la región para poder chantajearlos en el futuro, ¿no? Es algo claro. Hablando, señora embajadora, de la política exterior, platíquenos de la importancia del Grupo Visegrado, sobre todo porque Polonia es país líder, tanto en términos de economía, de territorio, pero también en cuestiones de población. ¿Por qué es tan importante esa cooperación regional? ¿Por qué es tan importante el Grupo de Visegrado? En primer lugar, ese grupo nació en 1991, apenas estábamos empezando nuestra transición democrática. Nació como una plataforma de cooperación entre estos 4 países. En aquel entonces fue también Checoslovaquia, que después se dividió en República Checa y Eslovaquia. Entonces ese grupo nació como grupo de plataforma de coordinación entre estos 4 países, al comienzo para intercambiar las experiencias sobre la Unión Europea. Los 4 países estaban en su camino hacia la Unión Europea. Obviamente cuando entramos en la Unión Europea cambiaron un poco los objetivos del grupo. El objetivo fundamental es reforzar nuestra posición regional en la Unión Europea, y sí, en muchos aspectos de las políticas europeas, esa cooperación, esa plataforma de coordinación sí funciona. En algunos no, porque obviamente somos países diferentes en varios aspectos y no siempre se consigue coordinar todas las posiciones. Pero yo diría que en gran mayoría de los casos, las políticas climáticas, por ejemplo, la política exterior, sobre todo en su vertiente oriental hacia Ucrania, hacia otros países vecinos de la Unión Europea, sí se consiguen grandes avances y sí se consiguen grandes coordinaciones. Hace, creo, 4 años una cooperación a nivel de directores políticos de los ministerios de Asuntos Exteriores. De momento no hay tanto no hay tanto contactos formales, sino se más promociona el tema del Grupo Visegrado. Nuestra presidencia, nuestra embajadora ha hecho una serie de eventos con sus colegas embajadores del Grupo de Visegrado en México, y sí que en México funciona, digamos, el tema en el nivel no tanto diplomático, sino se trabaja con el gobierno mexicano.
Hace 30 años Polonia tenía vecinos que hoy no existen en el mapa geopolítico global. La República Democrática Alemana, Checoslovaquia y también la Unión Soviética, que colapsaron de mano del comunismo. Sin embargo, en este tiempo de regreso de Polonia al mundo occidental, este país al centro de Europa ha logrado consolidar una transformación histórica del comunismo hacia una economía de mercado, una transición de gran calado que le permitieron ingresar en el año del 2004 a la Unión Europea y con ello incrementar de manera sorprendente su nivel de vida y bienestar. Imagínese usted, Polonia en los años de 1988 y 89 tenía un PIB per cápita de alrededor de $6,700. Ahora los ha superado en una cifra de los $26,000. En efecto, Polonia ha sido el país que más crecimiento económico ha tenido en la Unión Europea. Antes del 89 teníamos el telón de acero que dividía claramente el continente europeo en dos partes. Luego empezó a colmarse ese valle, pero luego se formó otra frontera. Después de la crisis, después de la quiebra de Lehman Brothers, se formó la frontera norte-sur, ¿no? El norte, con las economías equilibradas, con los presupuestos equilibrados, sin déficit, economías sanas y con crecimiento. Y acreedores, ¿no? Países acreedores. Sí, y los países como Grecia, Italia, Portugal, etc. Y Polonia estaba aspirando a ser miembro de ese otro grupo, del grupo de los países sanos, económicamente por lo menos. Y luego estalló otra crisis, la crisis migratoria. Y la crisis migratoria hizo que se formara de nuevo esa frontera que teníamos antes, la frontera entre el oeste y el este, ¿no? Porque los países de la Europa Central no son muy entusiastas de esa idea de acoger a los inmigrantes musulmanes, a diferencia de la mayoría de los países de la Europa Occidental, ¿no? Embajadora, Polonia ha atestiguado una transformación histórica, estructural y económica de gran calado. Platíquenos las claves de esta transición del comunismo a economía de mercado. La primera es la dimensión política, que básicamente consistió en eliminar las instituciones relacionadas anteriormente con el Estado comunista autoritario y crear las instituciones relacionadas con el Estado democrático. Lo cual implicaba pues una nueva constitución, un nuevo parlamento, un presidente, porque antes no existía ese cargo, y la organización, se puede decir, del Estado como república parlamentaria, o sea, también con el primer ministro y su gobierno. La transición política es la cara amable de la transición democrática, porque cambian las caras, cambian las instituciones, pero más allá de esa transición política, obviamente, hay muchos otros aspectos. Y es aquí donde se da la transición económica. Es otra gran dimensión de la transición, que en principio significaba pasar de una economía de planificación central, una economía comunista, a una economía de mercado libre. Se dice fácil, pero de hecho es prácticamente construir, o era prácticamente construir desde cero muchísimas instituciones propias, características para las economías de mercado, por ejemplo, la bolsa. La tercera dimensión es la transición social, cómo la sociedad vivió esa transición. No es tan fácil pasar de una sociedad, digamos, acostumbrada a una economía planificada, centralmente planificada economía socialista, una economía que no promocionaba el mérito, porque prácticamente todos ganaban lo mismo, a una economía capitalista que se basa en los valores totalmente distintos. Obviamente una parte importante de la sociedad polaca, sobre todo las generaciones más mayores, sufrieron mucho, porque debió cambiar totalmente su forma de ser, pero también todos prácticamente sufrieron una inflación muy elevada a comienzos de los años 90, un desempleo muy alto, muy elevado también, y muchos tuvieron que
optar por la emigración para de alguna manera compensar esa falta de trabajo, esa falta de recursos. Y finalmente la cuarta dimensión de la transición es la política exterior de la que ya hablamos. Polonia ha sido el más grande beneficiario de los fondos de cohesión social que ha entregado la Unión Europea. Durante el periodo 2014-2020 se habrán repartido 100.000 millones de euros, la cifra que maneja su Agencia de Promoción de Comercio e Inversión. Una historia de éxito para un país que ha sabido gestionar disciplinadamente los fondos y distribuirlos con mayor sabiduría frente a lo sucedido, por ejemplo, en Grecia. El arte de distribuir se siente con muchos proyectos de infraestructura, innovación y conectividad, como la revitalización de la ciudad de Łódź, el tren rápido o pendolino, o bien con el Parque Tecnológico de Inversión en Cracovia, que se dedica a apoyar incubadoras, start-ups, programas piloto y a pequeñas y medianas empresas. Precisamente son las pymes las que generan el 67% del PIB nacional. Si lo calculamos en números, se podría decir que desde el año 2004 hasta el año 2014 y ahora hasta 2013 y ahora desde 2014 hasta 2020, al mes recibimos 1 billón de euros en fondos que se destinan para el desarrollo de la infraestructura y para las mejoras en medio ambiente, tanto a nivel central como a nivel regional, sobre todo a nivel regional. Esos fondos nos permiten mejorar muchísimo la infraestructura en general, tanto infraestructura viaria como portuaria, como aeropuertos. También nos permiten mejorar el tema de medio ambiente, por ejemplo, la construcción de diferentes fábricas que permiten transformación de aguas, etcétera, limpieza de aguas. Durante la primera etapa, 2004-2013, esos fondos iban más bien a la infraestructura, se puede decir. Ahora esos fondos están pensados para, obviamente, infraestructura, medio ambiente, pero también innovación. Por otro lado, nosotros también tenemos una inmigración bastante considerable. La inmigración de los ucranianos, la inmigración de los vietnamitas, de los bielorrusos, etc. 800.000 ciudadanos ucranianos que viven y trabajan en Polonia no son refugiados, algunos sí, ¿no? Porque también hay guerra en Ucrania, algunos sí, pero la mayoría no, la mayoría son migrantes económicos que han elegido a Polonia como su país, su destino, y trabajan aquí, que tienen una ventaja que a veces olvidamos, que es importantísima: se integran inmediatamente en la sociedad polaca, porque aprenden el polaco. El modelo de inmigración que hemos tenido nosotros en los últimos 20 años es prácticamente impecable. O sea, nosotros necesitamos mano de obra, esta mano de obra viene a Polonia y esta mano de obra se integra perfectamente en la sociedad polaca, a diferencia de los países como Francia, como España, como Italia, que tienen un problema gravísimo con los inmigrantes de fe musulmana, con los inmigrantes que no se integran, que se guetoizan, según las encuestas de opinión. O sea, la opinión de los polacos es clarísima, o sea, no quieren inmigrantes de confesión musulmana aquí en Polonia. Y el gobierno polaco también invierte fondos en clínicas, en hospitales que se construyen o se renuevan en Oriente Medio, en campos de refugiados en Líbano, por ejemplo, en Jordania. Pues es un esfuerzo de demostrar que nosotros no hemos olvidado a los refugiados, a los inmigrantes, pero lo dice también el presidente Duda: nuestra prioridad es ayudarles ahí, que se queden ahí. Pese a que hay temor de que terminen los fondos de apoyo europeos, Polonia hizo la tarea y se convirtió en el país con el mayor crecimiento económico dentro de las naciones que integran la OCDE. De ser un país de ingresos medios, ha conquistado la posición de renta alta. Incluso su economía no entró en recesión o se ralentizó
como consecuencia de la crisis financiera del 2008, un hecho que la matizó como la Isla Verde por haber sido el único país que se blindó de la mala situación de sus pares comunitarios como producto de su mercado interno, el dinamismo de sus exportaciones y el hecho de no haber ingresado al euro. Aunque el crecimiento de su PIB fue del 40% frente al 12.5% que conquistó la Unión Europea en los años del 2008 al 2015, ahora la tarea más retadora de Polonia será mantener el ritmo de crecimiento sostenido y evitar una contracción cuando dejará de recibir fondos de nivelación por parte de Bruselas. Se ha comentado que Polonia no entró ni en recesión ni en un mayor decrecimiento económico en épocas de la crisis financiera del 2008. ¿A qué atribuye usted que Polonia se haya podido blindar frente a sus pares europeos? En primer lugar, tenemos un mercado interno bastante grande, 38 millones de habitantes, pues no es una economía pequeña. Además, este mercado sí es un mercado que consume, porque la sociedad polaca está enriqueciéndose, entonces cada vez hay más capacidad de consumo interno. Y eso es quizás una de las bases de esta falta de crisis económica, afortunadamente, en Polonia, porque las otras patas de la economía polaca que se dirigen hacia, por ejemplo, exportaciones, pues no son las que predominan. Hay como un gran equilibrio entre el consumo interno, entre exportaciones, entre inversiones también extranjeras. Entre el éxito económico y el miedo al decrecimiento es que el establishment polaco se muestra reticente a adoptar el euro como moneda nacional junto con el apoyo de la ciudadanía. Una aventura que hoy se antoja completamente impopular cuando prácticamente la Unión Europea está enfrentando una crisis existencial y fisuras en su interior. Sin embargo, el Brexit o la llamada salida del Reino Unido de la Unión Europea pudiera generar un nuevo golpe a las economías de Europa del Este. Esta Europa de múltiples velocidades que no ha generado gracia en estos países porque pudiera incrementar un mayor estigma y sellarlas como economías periféricas por haberse rehusado de ingresar a la eurozona. Polonia es uno de los grandes beneficiarios de la Unión Europea. La sociedad polaca es muy proeuropea, aprecia mucho, por ejemplo, la posibilidad, el libre movimiento de personas, bienes, capitales. Todo eso nos ha beneficiado mucho. Entonces somos grandes defensores de la Unión Europea y de que la Unión Europea perviva a pesar de las crisis en las que se encuentra. Por otra parte, estamos observando que en la Unión Europea, desde hace muchas décadas, hay una constante tensión entre los países o los defensores de una integración basada en el federalismo o una integración basada en el papel predominante de los países miembros, o sea, intergubernamentalismo. Nosotros nos situamos más del lado de intergubernamentalismo, o sea, Polonia como país considera que debe existir el papel fundamental de los países miembros a la hora de tomar decisiones en la Unión Europea. Y en este contexto, pues obviamente estamos a favor de que sí sea el Consejo Europeo el que tome las decisiones principales. Para muchas empresas polacas que están muy vinculadas con las economías de los países de la Unión Europea, Europa se hizo un poco pequeña, porque el sector exportador está creciendo, ha crecido muchísimo en los últimos años, entonces vendiendo mercancías, ofreciendo servicios a los alemanes, a los franceses, a los italianos, a los británicos, ya no es suficiente para ellos. O sea, hay muchos empresarios polacos, sobre todo jóvenes, que piensan un poco más allá de Europa. Ellos saben perfectamente cuáles son los mercados más lucrativos para ellos y para los productos que ellos quieren vender y quieren exportar. Polonia es una nación que luego de su ingreso a la Unión Europea en el año 2004 se volcó en un proceso de transformación económica y a todos los niveles, lo que implicó una fuerte concentración de sus relaciones en el contexto de la Unión, con países en el contexto de la Unión Europea, y en el caso de Polonia particularmente con uno de sus vecinos
que es Alemania. Ahora, Polonia ha iniciado un proceso extraordinariamente importante de búsqueda de nuevas oportunidades en el mundo, digamos, habiendo concluido una primera etapa de una incorporación extraordinariamente exitosa a la Unión Europea, está, digamos, abriéndose en este momento al mundo. Y uno de sus objetivos fundamentales es América Latina. México, al igual que Polonia, es país bisagra y un nodo de conexión. Para el primer caso, es una unión de las Américas a través del norte y del sur, y para el caso de Polonia, pues es un punto que conecta y que vincula a Europa del Este con Europa Occidental. Si bien los diálogos políticos entre México y Polonia no han sido constantes, la visita de Estado del presidente polaco Andrzej Duda a nuestro país se convirtió en la primera gira de este presidente por los países de América Latina, considerando además que Polonia ha designado a México como un mercado prioritario para este país durante los próximos años. Para México, Polonia representa una puerta de entrada a los países de Europa Central, Europa del Este, pero también a todas las naciones euroasiáticas, una plataforma que puede ser utilizada para conquistar nuevos mercados a través de su territorio, pues no hay que olvidar que Varsovia tiene el más alto nivel de interlocución con las ex repúblicas soviéticas. En el marco de la visita de Estado del presidente Andrzej Duda a México, ¿cuáles son los comunes denominadores que comparten México y Polonia y que pudieran abonar a un mayor proceso de convergencia? Bueno, Polonia y México son países en muchos aspectos, se puede decir, similares. Hay muchas similitudes, aunque estamos a dos lados del océano. Somos similares en cuanto a nuestras herencias culturales, nuestras herencias religiosas, eso sí importa mucho también. Somos similares en cuanto a nuestras experiencias, en cuanto a las vecindades problemáticas. Los dos tenemos las mismas experiencias en contextos muy diferentes. Somos países que defienden el libre comercio, tratados de libre comercio, y somos países unidos por la Unión Europea. Polonia como miembro de la Unión Europea, México como el país que tiene con la Unión Europea un importante acuerdo de cooperación firmado hace ya varios años y renegociado en esos tiempos. Entonces, son bases que permiten mucho acercamiento. Obviamente, para que este acercamiento sea mucho más real, hay que darle un impulso político, y yo espero que con la visita del presidente polaco aquí en México, Andrzej Duda, sí ese acercamiento político va a tener lugar. La visita del presidente Andrzej Duda es una visita de extraordinaria importancia. En primer lugar, es el primer presidente de Polonia que visita México. En segundo lugar, Polonia ha transmitido su interés y ha adoptado medidas concretas para hacer de México su socio más importante en América Latina, y al mismo tiempo México ha venido perfeccionando una visión de esta región de Europa Central, en la que Polonia es nuestro principal socio comercial y en donde Polonia es el país más dinámico y con mayor estabilidad. Para nosotros su país es muy importante, su historia, su cultura, su riqueza, su economía tan creciente. Entonces, para nosotros también las relaciones económicas, científicas, académicas entre nuestros países es una área de interés muy importante. En este momento exploramos las posibilidades de cooperación académica y científica más cercana con las universidades mexicanas. Entonces, la próxima visita de nuestro presidente en su país sería un paso muy importante para nuestra cooperación. Esperamos que esta visita es un primer paso también, aunque había muchos contactos antes, eso no quiere decir que no había contactos, porque Polonia siempre estaba muy presente en las ferias mexicanas, en Expo Alimentaria, en otras ferias buenas que se organiza, pero
Esta vez queremos dar unos pasos, compromisos. De hecho, se va a también firmar ciertos convenios, tanto entre los ministerios de Economía, como también los convenios que van a apoyar el tema de exportaciones, los créditos que se concede a los exportadores. Bueno, habrá 5 convenios, si no me equivoco, juntos, más institucionales, de hecho, pero que llevan unos instrumentos de promoción, de apoyar exportación, de financiación, etcétera, etcétera. Aquí en Polonia, según la Constitución, el presidente tiene 2 áreas, 2 ámbitos en los que tiene sus prerrogativas muy claras. Es la política exterior y la política de seguridad. Por ejemplo, nombra a Fuerzas Armadas. Sí, el comandante en jefe. Entonces, él tiene la prerrogativa de nombrar a generales, por ejemplo, a los miembros del Estado Mayor, etc. Y en la política exterior también representa a Polonia en cumbres, en las asambleas de las Naciones Unidas, etc. Es una función más representativa, pero también tiene sus herramientas políticas para ejercer poder en este ámbito. En caso de las relaciones económicas, naturalmente sus herramientas ya no son tan potentes, pero el presidente Duda ha llegado a la conclusión que este debería ser también su papel, sobre todo en un ambiente donde los contactos entre jefes de Estado, los contactos en los niveles más altos, son a veces mucho más importantes que los contactos entre empresarios. Después de regresar de México, el presidente se va a África, a Etiopía y a Angola, y ahí va a hablar también de la apertura de aquellos mercados para las empresas polacas, para los empresarios polacos que quisieran entrar allí vigorosamente, porque saben que la Unión Europea es naturalmente un mercado también muy interesante para ellos, pero ya un poco demasiado pequeño. México y Polonia comparten un timing que puede llegar a potenciar la convergencia de la relación bilateral. En los últimos años, Polonia se ha mostrado muy preocupada por cuestiones de seguridad, fronteras y ante la política exterior expansionista y agresiva de Vladimir Putin, al tiempo de acatar y procesar las directivas europeas y el marco jurídico y regulatorio que le impone Bruselas. Después de 13 años de haber ingresado al Club Europeo, Polonia decide alzar la cabeza y buscar mercados extraeuropeos que le ayuden a la tarea de diversificar su comercio, que lo anclan a Alemania. Por su parte, México está viviendo otro momento de inflexión con la llegada de la furia populista a Washington y la mexicanofobia que se practica desde la Casa Blanca, que la obligan a girar su mirada económica hacia mercados no tradicionales. Por un lado tenemos, como ustedes saben, una historia complicadísima con Alemania. Incluso yo creo que más complicada que la historia entre Estados Unidos y México. Sí. O sea, para ustedes la guerra del 1848 fue una chispa en comparación a la Segunda Guerra Mundial, con todo el respeto a las víctimas de aquella guerra, ¿no? Pero nosotros tenemos esas, lacras mucho más profundas en nuestras relaciones bilaterales con Alemania. Entonces hay gente, ancianos, que todavía recuerdan los tiempos de la Segunda Guerra Mundial o recuerdan los cuentos que les relataban sus padres y sus abuelos. Entonces hay una parte digámoslo abiertamente, una parte considerable del electorado que todavía alberga esos resentimientos antialemanes, digamos, ¿no? Pequeña, pero sí existe. Por otro lado, la situación ha cambiado, somos socios en la Unión Europea, pero somos también miembros, Polonia y Alemania, somos miembros de la OTAN.
La Unión Europea es más o menos 80% de nuestro comercio. Si a la Unión Europea le va mal, si tiene crisis económicas, también nos puede afectar a nosotros. Entonces, en este contexto, los empresarios polacos que ya han madurado muchísimo en estos 27 años de la transición democrática, están buscando nuevas oportunidades, nuevos mercados y ven mucho más allá de la Unión Europea. En este contexto, México, sin ninguna duda, es un mercado muy importante. México fue declarado, como dices, dentro de los 5 mercados extraeuropeos más importantes para Polonia, y se han anunciado un conjunto de medidas entre las que figuran particularmente, primero, la apertura de una oficina de promoción de comercio e inversiones de Polonia en México, y segundo, apoyos para la participación en ferias mexicanas de pequeñas y medianas empresas polacas. Entonces, entre los nichos que tenemos identificados, uno de ellos que ha sido muy dinámico y que tiene una composición muy importante dentro del comercio bilateral es el sector automotriz a diferentes niveles. Un segundo es el sector alimenticio. Muy próximamente, en un par de semanas, va a haber una feria muy importante alimenticia en Polonia y viene un grupo muy grande de empresas mexicanas. Pero quizá el dato más importante a subrayar aquí es que el comercio con Polonia ha sido uno de los comercios más dinámicos que tenemos con países en el contexto de la Unión Europea y con un crecimiento exponencial impresionante. Otro incentivo de la relación en ascenso es la actualización y la modernización del acuerdo global entre México y la Unión Europea. Un esfuerzo que puede abrir mayores oportunidades de acercamiento entre países que se conocen poco. Cabe subrayar que México concentra sus relaciones de comercio e inversión con 6 países de los 27 de la Unión Europea. Pese a que la Organización Mundial del Comercio ha señalado que Polonia tiene más comercio bilateral con Brasil y Argentina, nuestro intercambio se ha incrementado. Cuando Polonia ingresó a la Unión Europea en 2004, el comercio bilateral ascendió a $100 millones, que ahora alcanzan la cifra de los 1.500 millones de dólares. Las oportunidades, hay que decirlo, se abran en áreas tan importantes como el sector automotriz, energético, aeronáutico, turismo, así como el tema de la diplomacia cultural y los lazos subnacionales. Tenemos unos contactos muy estrechos y muy fructíferos, precisamente, con los representantes de las empresas polacas, pequeñas, medias y pequeñas, con los empresarios jóvenes. Tratamos también de reforzar sus contactos con el mundo de la academia, con los científicos, etcétera, porque sabemos, por ejemplo, que esto es uno de los, o debería ser uno de los pilares de una buena cooperación entre el mundo empresarial y el mundo de la ciencia. Modernizar el acuerdo global y actualizar su marco jurídico pudiera incentivar mayores oportunidades en la relación México-Polonia como 2 mercados no tradicionales, sobre todo porque México pues tiene concentrada su relación con solamente 6 países de la Unión Europea en materia de inversión y comercio. Siempre estamos subrayando que México debe ver más allá de los 6 países socios tradicionales en la Unión Europea y descubrir Europa Central. En este contexto, el Ministerio de Economía de Polonia incorporó México a un grupo de 5 mercados prioritarios para Polonia. Eso significa que los empresarios polacos podrán tener financiamiento adicional desde el gobierno polaco para conocer el mercado mexicano y para realizar aquí diferentes proyectos relacionados con intercambios comerciales o inversiones. Entonces, sin ninguna duda, en un mundo, sobre todo en el contexto mexicano, que tiene 80% de sus relaciones concentradas en los Estados Unidos y poco que queda en 6 países de la Unión Europea, pues se necesita diversificación. Desde el punto de vista de la Unión Europea y de los países de Europa Central, pues existe la expectativa de que esta modernización cree condiciones para que aquellos socios no tradicionales de México dentro de la Unión Europea, en donde se ubica Polonia,
puedan explorar nuevas oportunidades de vinculación con nosotros. Y al mismo tiempo para nosotros es una oportunidad para hacer un ejercicio, digamos, real a través de políticas públicas para un acercamiento a una región en donde tenemos una relación política de extraordinario nivel, pero que tiene un potencial económico todavía muy grande. Y entonces yo diría, en suma, que estas negociaciones de la modernización del acuerdo entre México y la Unión Europea son una gran oportunidad para que México y Polonia se descubran mutuamente. Este acuerdo va a abarcar también los temas globales, digamos, temas multilaterales, como por ejemplo cambio climático o los Sustainable Development Goals o la lucha contra, bueno, aún no sé si está ya un capítulo, pero anticorrupción o cooperación en temas de seguridad. Entonces no va a ser solo un acuerdo Free Trade Agreement, sino va a abarcar más temas, y aquí también hay espacio para cooperar en caso polaco, pero por ejemplo en el área de cooperación entre los policías nacionales, porque había una cooperación muy buena en los laboratorios estos sintéticos en cuanto a temas de lucha contra las drogas, contra crímenes contra las drogas, y hace no sé, 5 o 6 años, y nos gustaría volver a cooperar con la policía mexicana. El próximo año, cuando Polonia celebre los 100 años de su independencia, las relaciones bilaterales entre México y este país también van a cumplir 90 años de haber establecido relaciones diplomáticas. Con la visita de Estado del presidente polaco en México, se inauguró una oficina de promoción de comercio e inversión, la segunda de Polonia en las Américas, después de haber aperturado una oficina en San Francisco. Con esta visita también se solicitó el apoyo de México para apoyar a la ciudad de Łódź a que sea sede y anfitriona de la sede de la Expo 2022 sobre revitalización de las ciudades, así también como se solicitó el respaldo de México para que Polonia se convierta en un miembro no permanente del Consejo de Seguridad para el bienio de 2018 y 2019. En el contexto de América Latina, la nación que ha sido identificada por distintas razones como una nación, digamos, con un futuro de proyección estratégica es México. Y a partir de México se ha también tenido una aproximación que creemos muy acertada hacia los países de la Alianza del Pacífico, que son vistas en general en el imaginario de Polonia y en el imaginario europeo como un modelo que ha tomado como base también la Unión Europea y que en esa medida ofrece grandes posibilidades también para Polonia. Ha sido el gobierno de México que nos apoyó con nuestra solicitud, digamos, para ser observador de la Alianza del Pacífico, entonces también eso cabe destacar. Después hemos entregado la oferta hacia Alianza del Pacífico, la oferta del gobierno de Polonia, con los temas específicos, y son 3 temas que hemos propuesto para Alianza del Pacífico. Son los pymes, internalización de los pymes, intercambiar la experiencia. Es tema de innovación también y las tecnologías smart. Y es tema de revitalización, por ejemplo, de las ciudades. Yo veo que sí estamos viviendo en 2 mundos que piensan que somos muy diferentes. Pero de hecho no es así, y por ejemplo por los flujos turísticos que existen entre los 2 países, que son bastante grandes, 30,000 polacos cada año vienen aquí a México, menos mexicanos, pero sí también van a Polonia. Hay estudiantes de los 2 países que hacen sus estudios en Polonia o en México, entonces todo eso contribuye a que haya más relaciones. Queremos que haya muchísimas más relaciones, sobre todo en tema económico, porque en el mundo actual si no hay relaciones económicas se puede decir casi no hay relaciones. Entonces
Por eso la visita del presidente Duda aquí en México está relacionada con un componente económico muy importante. Se va a abrir la oficina comercial de la Agencia Polaca de Inversiones y Comercio. Se va a organizar un foro económico Polonia-México con la participación de muchos empresarios. Va a haber una misión económica también de los empresarios. Entonces, todo eso en esos momentos, se puede decir, tan difíciles, en un mundo de tantas turbulencias, demuestran claramente que sí, Polonia tiene interés en este acercamiento a México. Después de la caída del muro de Berlín, después del 89, el año de la transición en Polonia, digamos, esa perspectiva de poder viajar sin pasaporte, de poder trabajar en Gran Bretaña o en Suecia sin tener que arreglar los papeles y obtener 1000 permisos, esto era una ensoñación, esto era una perspectiva muy atractiva, paradisíaca, de millones de polacos. Entonces, hablando de fronteras y de muros, pues se imaginan que es un tema, por un lado fácil, por otro lado difícil, cuando uno viaja a México, ¿no? Y tiene a un presidente americano enfrente con el que tenemos que mantener buenas relaciones, a pesar de que el tipo suscita muchísimas controversias, tanto en la política interna como en la política exterior. Y este es el comentario de Federico Lamonte en asuntos migratorios y de frontera. En las últimas exposiciones hablamos del tema de la cuota migratoria y Polonia no escapa a este tema, dado que con la Unión Europea suscribió un acuerdo, pero no el presente régimen, sino fue el anterior. Una vez que el Partido de Justicia arriba al poder, desiste dar seguimiento a un acuerdo que con el tiempo, advierten los polacos, puede atentar contra su identidad nacional. Ellos plantean una línea progresiva, a 10 migrantes 100 con el tiempo, y de 100 a 1000 y de 1000 a 100,000. Por lo tanto, la primera ministra y el presidente Duda, a través de su consejero nacional de seguridad, dicen que es necesario revisar, y se lo plantean a Juncker, el presidente de la Comisión Europea, este acuerdo, dado que a partir de los atentados registrados en Francia en 2016, marzo del 2016, ellos asumen que primero con los serbios el tema no fue arduo, porque ello fue derivado de la guerra de los Balcanes, particularmente Kosovo en 1999, y esto llevó a aproximadamente 133,000 serbios a establecerse en Polonia. Después siguió el tema de los inmigrantes de ascendencia musulmana, y ahí está el foco de atención, dado que ellos, para la primera ministra y el presidente en funciones, pueden o son una amenaza a su seguridad, y plantean que desde los países de origen que exportan la mano de obra, Bielorrusia, particularmente Ucrania, vaya hasta del sureste asiático como es Vietnam, con una población de 50,000 vietnamitas en la actualidad en Polonia, es donde debe darse una respuesta y no en Polonia. ¿Cuáles son los escenarios que se desprenden en el corto plazo? Primero, no un cierre fronterizo como plantea Francia. Incluso hay franceses, 30,000 residentes en Polonia, pero sí terminar con la flexibilidad en el ingreso de inmigrantes de todo el planeta para tener un control de ellos y evitar que con el tiempo haya una propagación de otras nacionalidades en Polonia. Vértice Internacional les presenta esta entrevista en asuntos migratorios. Veamos. Yo creo que el discurso xenófobo, racista,
del presidente de Estados Unidos, el señor Donald Trump, ha encontrado eco en algunos sectores de la sociedad estadounidense, pero en otros no. Me parece un error el catalogar a todos los estadounidenses como racistas y xenófobos. Creo que tanto el gobierno de México como la sociedad mexicana en su conjunto tiene que identificar adentro de Estados Unidos, que es donde verdaderamente cuenta la lucha contra Trump, a aliados, a potenciales acompañantes de la tolerancia de valores elementales del sistema político estadounidense y hacer valer estas alianzas allá. Por lo tanto, me parece acertado que la estrategia por parte de México incluya acciones espejo y un mapeo en donde nosotros digamos cualquier acción hostil, incluida la construcción del muro, por parte del presidente Trump, tendrá que ser respondida por parte de México en donde más les duele, que es en Estados Unidos. Y entonces tener un mapeo que incluya todo el territorio estadounidense donde podamos ubicar los distritos de aquellos legisladores que han apoyado medidas hostiles a México y decirles las empresas mexicanas podrían retirar sus inversiones o México podría imponer sanciones o aranceles a los productos de aquellas empresas estadounidenses ubicadas en sus distritos electorales, de modo que la presión al presidente Trump y a los legisladores estadounidenses les llegue desde adentro de Estados Unidos, que es donde verdaderamente tiene impacto. Llegamos al fin de Vértice Internacional. Soy Rina Musal y les pido que nos acompañen todos los martes en este programa que se transmite a las 21 horas los martes, pero también los sábados en repetición a las 19 horas. Vértice Internacional, un programa para todos aquellos que les gusta vivir sin fronteras.